Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en todos sus seres amados. Y todos seres amados comprometidos con la verdad, que es Jesús, camino, verdad y vida, en este proceso de transformación del ser para ascender en una vida eterna. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amayá en Campos, Vereda Estrella Nueva, provincia del Cartama, territorio Avia Yala. Hoy la palabra de Dios se centra en el Evangelio de San Marcos, que de manera magistral, por ser la cátedra mística, por el maestro, antes que profeta y sacerdote en esta ocasión, luego de haber cumplido una extenuante jornada de evangelización con sus apóstoles, quien ya encargados de hacer este acompañamiento en la misión, entran a compartir de sus experiencias de vida sostenidas en el marco de un descanso necesario del alma, de la mente y del cuerpo, es decir, entrar en intimidad del corazón, que es conectar con Dios a través del amor, en la oración al Padre Celestial, para bendecir, para dar gracias y para alabar, que es el fruto que se consigue después de la palabra proclamada con todo el sentimiento desde el alma. Y allí mismo acontece ya el trabajo material, el desgaste del cuerpo físicamente, las energías se agotan, entonces entrar en un proceso de restauración y mentalmente reposar, sin ideas, sin ideologías, sin ciencia. Es solamente la creencia en Dios, en la Sagrada Familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en nuestro caso, la familia de Nazaret, Jesús, María y José, la Madre Santísima que administra los carismas que conforman los gracias, dones y talentos que se comparten como bien espiritual en ese orden, bien intelectual y por último bien material, que la sociedad ha confundido con bienes y servicios, capital, riqueza material, y ahí estamos perdidos. Decía nuestro hermano Santiago Martín de la Congregación Franciscana de María en España, de las críticas, las acusaciones y la desobediencia en que está entrando un grupo de obispos de Alemania, pues recién inició el proceso de transformación de nuestro hermano Benedicto XVI Ratzinger, pero quedaron ahí secuelas y están al borde de lo que se llama en la iglesia un cisma, muy sismáticos, porque la Tierra habla de sismos, movimientos telúricos, y habla de un lesesferismo también, Lucifer, que se ha entrado a la iglesia hace mucho tiempo. Ayer decía Fray Alejandro Medina, precisamente de la Revolución Francesa, cómo entran en desobediencia para la consagración del país, de Europa y de muchos otros países, como el de Colombia, que en 1902 consagró al corazón de Jesús todo el territorio, toda la nación, todo el pueblo, pero eso lo hacen movidos por un fervor, por una pasión y por una situación coyuntural, pero en la práctica no hay coherencia. Y hoy en la meditación de la palabra de Dios con la carta a los hebreos se habla de eso, de la obediencia a los gobernantes, a los dirigentes, a la autoridad, pero se supone religiosa y se supone una autoridad regida por la ley divina, por la ley de Dios, por la ley promulgada en el Evangelio, en la palabra de Dios, pero cada vez se va entrando más en desobediencia frente a ello, en que cada uno quiere tener un Cristo a su manera,
Entonces son miles de millones de seres y cada uno con un Cristo. Una anarquía. Peor que cualquier movimiento social, activismo en la historia de la humanidad. Sin Dios y sin ley y sin ningún control. Por eso, seres amados, hoy en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, es lo que Jesús hace, movido por el amor, la compasión y la misericordia, por ver tantas ovejitas descarriadas, sin pastor, para pastorear el espíritu, sin maestros, para ordenar su mente, conocimiento, la información que llega, y tanta idea que se escucha por allí. Y materialmente el afecto, la misericordia que entra por allí, en el amor para todos. Ahí es donde se ve cómo es prioritaria la formación y sobre todo en el hogar, el ser madre, que tiene todas esas cualidades de saber hacer todo a la vez, saber preferenciar qué es realmente lo que conecta con la divinidad, lo que conecta con la humanidad y lo que conecta con esa fraternidad de lo que habla en la carta a los hebreos, esa unidad en la familia y sobre todo la formación en sociedad en valores, ética, moral y proféticamente. Que ayer pues se meditaba en Juan Bautista y esta persecución y decapitación posterior que ordena Herodes, porque realmente quien perdía la cabeza era no Juan, porque gana el reino de los cielos, la vida eterna y la defensa de la verdad en el Evangelio firme, que en Cristo. La que perdía la cabeza era, o no tenía, era Salomé y su madre Herodías, para querer normalizar un delito como era el pecado de, más que debilidad de la carne y de fornicación, de adulterio. Tener la esposa de, ser la esposa de Herodes, siendo que era la esposa de su hermano Filipo. Todo eso decía Fray Nelson Medina en la meditación de la palabra de Dios ayer, pero entró por gracia del Espíritu Santo esas dos situaciones de contexto que nos ponen a pensar mucho. Profundizaremos un poco sobre ello y Dios mediante en Escuela de la Conciencia Ambiental también, porque en Colombia, como se decía, pues si bien declarado consagrado el país y por muchos seres con gran devoción, sobre todo en estos países de Avia Yala, llamada América, de Latinoamérica, hay más fe, hay más cristianismo, se habla de persecuciones y ya encarcelación de muchos obispos en Guatemala, en Centroamérica, en Europa, ese descontrol por los mismos franceses que crean la iglesia, ahora la atacan. Y pues digas en el África y todos esos países llenos de recursos naturales, que con esas agencias internacionales el interés puesto en los bienes y servicios de capital, el dinero, es más movidos por las fuerzas del enemigo, del adversario, del opositor, del patán, y eso ha causado muchos estragos. Entonces en oración nos unimos también por nuestros seres amados en situación de desgracia, de vulnerabilidad, porque es la población la que más sufre, la gente pobre, la gente que vive en inequidad social, en migraciones. Y tenemos el viaje de su santidad el Papa por África, precisamente a tratar de sembrar el Evangelio allí, la palabra y entrar en oración para que la gente entre en juicio y orden, a hacer una reflexión y una valoración de que realmente lo que prima es el bien vivir y las bienaventuranzas sobre cualquier riqueza material, cualquier forma de poder y falso placer que se deriva de allí. Sea entonces la palabra de Dios hoy que nos permita el Espíritu Santo hacer la lectura para una interpretación correcta, ajustada a la doctrina de la Santa Iglesia, pero sobre todo a Cristo, Evangelio vivo. El Señor ha sido el mismo ayer, hoy y siempre.
En la carta a los Hebreos, pues ayer empezamos el capítulo 13, la parte final en relación con, ¿cómo se decía?, con las actitudes cristianas. Acuérdese de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje. Vamos a tomarlo desde el 1 al 8 más bien. No dejen de amarse unos a otros como hermanos. No se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedarán ángeles. Acuérdense de los presos, como si también ustedes estuvieran presos con ellos. Piensen en los que han sido maltratados, ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo. Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen ustedes llevar por enseñanzas diferentes y extrañas. Es mejor que nuestros corazones se fortalezcan en el amor de Dios que en seguir reglas sobre los alimentos, pues esas reglas nunca han sido de provecho. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los sacerdotes del antiguo santuario, pues el sumo sacerdote lleva la sangre de los animales al santuario como ofrenda para quitar el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que Él sufrió, pues en este mundo no tenemos una ciudad que permanezca para siempre, sino que vamos en busca de la ciudad futura. Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo pues con nuestros labios. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Oren por nosotros, que estamos seguros de tener la conciencia tranquila, ya que queremos portarnos bien en todo. Pido especialmente sus oraciones para que Dios me permita volver a estar pronto con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Salmo 23, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. El Señor es mi pastor. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo, tu vara y tu bastón me inspiran confianza. El Señor es mi pastor. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos.
Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi capa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. El Señor es mi pastor, nada me falta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, entre los versículos 14 y 29. Perdón, 30 y 34. Jesús da de comer a una multitud. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Y ellos respondieron: ¿quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averigüen, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado, y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, habrán notado que entre dudas el Espíritu Santo me inspiraba a seguir en la lectura, porque si bien para la palabra de Dios hoy en el Evangelio se centra en el buen pastor, como está el Salmo 23, y correspondiente con una parte de la lectura de la carta a los Hebreos sobre los gobernantes, con la intención de darle un poco más de contexto y retomar lo que se venía desarrollando desde ayer en la carta a los Hebreos, se prefirió, o escuché la voz del Espíritu Santo, de leer todo el capítulo, todo el artículo del capítulo 13, final, que ayer le llamó la conclusión. De todas maneras, permite una mejor comprensión, espero. Y en el Santo Evangelio de San Marcos, pues ya es llegar a la bendición
partición y repartición del pan, que nos conecta es con la celebración de la Eucaristía. Entonces ahí se ve en Jesús sacerdote, además de profeta y maestro, que es en lo que se va a centrar más hoy. Porque ayer pues era en ser profeta, más que todo Juan el Bautista. También maestro, porque ya estaban las dos comunidades. La comunidad mesiánica, el precursor Juan del Bautista anunciando la llegada de Jesús y Jesús empezando su vida pública en la predicación, la evangelización y pues, llamaría uno la formación plena del ser, que es lo que llamamos una formación en valores, ética, moral, de buenas costumbres, buenas prácticas, buenas relaciones humanas, buenas relaciones con las autoridades, con los gobiernos, pero sobre todo buenas relaciones con Dios. Eso es lo más importante. Entonces, ambas lecturas están sintonizadas, las de ayer y las de hoy. Por eso algo mencionaba que cuando habla allí de los campamentos, también lo recordaba Fray Nelson Medina en su homilía del día de ayer de Nuestra Señora del Chiquinquirá. El primer campamento o la primera tienda o carpa, como se tenía en la antigüedad, en la antigua alianza, en Moisés, era tomado por los judíos en la sinagoga, que es la liturgia de la palabra de Dios, es el primer alimento para el espíritu, para el alma, para el corazón, el Shema, que conectas con el corazón, ir a lo íntimo del ser, y es la fe, aprender por la fe, comprender por la fe y emprender la jornada del día por la fe en Dios. Y eso da todo el descanso, todo el alivio, toda la plenitud. El segundo momento, ahí en el templo, al interior, es donde se hace el sacrificio, la ofrenda de amor a Dios, que es el mismo Cristo que hizo la Eucaristía y se sigue replicando en este eterno presente, la sigue celebrando nuestro Señor con todas las almas del purgatorio, las almas ya ascendidas en el reino de los cielos y estas almas que aspiran algún día congregarse en un alma como iglesia en Cristo, cristianamente alma y cuerpo allá. Entonces hay un tercer campamento que es en campo, donde Jesús solía salir a orar al Monte de los Olivos, en silencio, en intimidad, como ha recomendado siempre. Cuando vayas a orar, ve a tu cuarto, ve a un oratorio, ve al campo, precisamente, solo, en intimidad, conecta con el Padre. Alaba, bendice y agradece. Él sabe lo que se necesita en la providencia divina, lo habrá de dar. No sabemos pedir, lo que necesitamos es saber escuchar, porque en el silencio es que habla. Entonces allí Jesús, cuando nos centramos en el buen pastor, en la primera parte, Dios mediante mañana o el lunes que se retome el ciclo ordinario, porque mañana domingo que dominó el Señor es posible que tengamos otras lecturas en la homilía, pero se va a retomar esta segunda multiplicación de los panes y los peces, como ya la primera tuvo en su momento, en el Sermón de la Montaña. Y entonces, centrados en lo del buen pastor, como en Jesús, ese ser siendo tierno, dulce, delicado, movido hasta las vísceras, hasta las entrañas, hasta lo más profundo de su ser, porque nos conoce muy bien, conoce nuestras fragilidades, nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades, con todo el amor del mundo, el amor maternal. Por eso se mencionaba a María Santísima,
¿Qué madre no va a saber qué requiere, qué necesita, qué hace falta en su hijo? Amor y amor y amor. Y con amor todo lo que prepara sabe bien, todos sus cuidados en salud salen bien, todos los aprendizajes salen bien. Entonces ven que se deriva de ahí, de esa educación, de esa enseñanza, aprendizaje centrado en la pedagogía de Jesús, que es amor, compasión y misericordia, que no hay un orden, es el amor. La misericordia es dejarse tocar el corazón, conectar corazón a corazón con cada ser, uno a uno. Es, como se diría, singular la formación, así sean multitudes, así sean muchedumbres. Él ve cómo se multiplica, cómo se repliega y cómo lo hace, formando los que van a ser formadores, evangelizando los que van a ser evangelizadores. Por eso los ha elegido y nos invita a nosotros. El mundo requiere de muchos evangelizadores, muchos seres consagrados, pero consagrados de corazón, coherentes en la palabra de Dios proclamada, en la palabra de Dios puesta por obra y por todas esas obras llevadas a cabo para dar gloria a Dios en el amor. Sea Cristo el que ascienda, nosotros no, porque terminarían siendo, y Dios nos libre de ello, ONGs, todos en un activismo, queriendo hacer y hacer y hacer, pero sin tener claridad en la mente qué, cómo y para qué hacerlo. Pero peor aún, sin tener un significado, un sentido, un valor fundamental que es Dios, que es para dar gloria a Dios, que es hacer la voluntad de Dios y dar gracias a Dios por todo. Entonces, ahí es donde Jesús se centra en la necesidad de que esa educación, antes que la formación para el tener, antes que el hacer, ello es lo que hoy día prima. Desde la educación básica primaria han ido quitando los cursos de humanidades, de ciencias sociales, de religión, de la ética, la filosofía. Y es lo que decía Fray Nelson Medina en la homilía ayer, presidente de la República, ordenando al Código Penal quitarle articulados completos relacionados con la ética, la moral y las buenas costumbres, donde se están legalizando o normalizando o permitiendo el aborto, el incesto, las aberraciones sexuales. Por eso el Espíritu Santo me inspiraba hoy también leer ese aspecto que ayer se señalaba en la corrupción moral, fraternal y social de estas mujeres, Herodías y su hija Salomé, que representa allí. Fray Nelson Medina también recordaba el soldado que obedece, porque hay cosas que hay que cuestionarse, hay que hacer lo que llaman la objeción de conciencia, y sin que sea eso transgredir la palabra de Dios, pero en la interpretación que cada ser tiene que hacer entre lo que es correcto y lo que no, para defender la verdad en Dios. Si sabe uno que es gobernante corrupto y gobierna la corrupción y lo que interesa son los fines del enemigo, del adversario, del opositor, ¿cómo habría uno de estar de acuerdo con ello? Se vuelve cómplice. Y si se queda callado por omisión, también comete un delito ante la sociedad civil, pero ante Dios comete un pecado. Dios confía de buena fe en que sus gobernantes, cuando son fieles, administradores de sus gracias, talentos y dones, del compromiso que han hecho con la comunidad, del juramento que han hecho ante Dios con la Biblia en mano, de ese soporte que argumentan allí para ganar con un programa de gobierno, que realmente lo van a cumplir para el bien de la comunidad, de la humanidad y de la misma naturaleza, porque es cuidado del ambiente, Laudato Si. Pero si vemos nuestros gobiernos en el mundo, están yendo muy contrarios, han sacado de las constituciones,
han sacado de los acuerdos internacionales, de las Naciones Unidas, de la OMS, de las agencias que se preocupan supuestamente por la humanidad, por el planeta, por la inequidad social, cultural y en salud, en todos los servicios, que prima es el interés por el dinero, por las riquezas materiales, por el pseudopoder. Eso es transgresión de lo que es la voluntad de Dios, el bien vivir y la bienaventuranza. Por tanto, no es correcto y se está haciendo el juego es al patán, al enemigo, al adversario, que cada vez toma más ventaja allí. Dios nos libre, nos fortalezca y nos dé la sensatez, conectar el corazón y la mente para tomar correctas decisiones. En gracia del Espíritu Santo, que así sea. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Un santo y bendecido sábado. Hasta pronto.